El escritor Gonzalo Mariátegui, que hoy está con nosotros, acaba de publicar El solar de los tres patios. Este es su 7º libro. Anteriormente publicó los libros siguientes: La cuerda floja, La escalera de caracol, Los prójimos, Epigramas de un nómada, La virtud de Alexandra y Wenceslao. De modo que le damos la más cordial bienvenida a Gonzalo. Y quiero hacerte una primera pregunta de carácter general. Se trata de lo siguiente. Julio Ramón Ribeiro dice que hay 3 maneras de relacionarse con la literatura: vivir con la literatura, vivir de la literatura y vivir para la literatura, que sería, por ejemplo, el caso de Flaubert, ¿no? Ribeiro, como tú sabes bien, era muy amigo de hacer estas distinciones y clasificaciones, ¿no? Él decía, por ejemplo, que en literatura una obra genial es incomprensible, inexplicable. Una obra mala es inadmisible. Y una obra mediocre, pero carece sencillamente de todo interés. Pero volviendo a esta clasificación, ¿no?, de la relación del autor con la literatura, ¿cuál sería tu caso? Yo creo que yo soy más de vivir de la literatura. Vivir para... no, vivo con la literatura. Eso definitivamente. Me siento que tengo necesidad de escribir vivencias esas experiencias muy íntimas, ¿no? Y cosas que creo que otras personas no las han vivido y que deben ponerse por escrito. Pero vivir de la literatura es imposible, pero incluso... No, hay casos, ¿no? Bueno, sí, pero digamos, uno ve casos de nuestro premio Nobel. Pero nuestro premio Nobel, creo que el último tiraje de su libro es de 3.000 ejemplares. Y si le dan 5 soles por cada uno, son 15.000 soles. Y eso no cubre la olla para un mes, ¿no? No, pero él no vive de eso, ¿no? No creo que viva de eso. No, yo creo que él vive de las grandes conferencias que da, ¿no? No debe abrir el pico gratis, ¿no? Sí. No, además hay una exigencia de las editoriales para que tú pongas un huevo anual, por lo menos, ¿no? Claro. O sea que hay también, bueno o malo, pero hay que ponerlo. Así es. Sí. Así es. Pero resulta un acto digamos, heroico en el Perú, escribir, ¿no? Y uno lo que se va encontrando es que, bueno, la satisfacción de uno de escribir es para ser leído. Pero también se encuentra de que tiene su ruma de libros que no se han vendido, ¿no? Yo ya he dispuesto testamentariamente de que el día que muera sean repartidos todos los que no fueron vendidos por todos los asentamientos humanos gratis. Bueno. Claro. Pero antes no, porque hay la posibilidad que se vendan. Bueno, yo me quiero referir al ambiente artístico que describes en tu obra más reciente, ¿no? Porque esto me va a permitir formular algunas consideraciones que considero interesantes. Fíjate, Pedro Ablán Valdelomar y Pinto, ¿no?, el famoso escritor iqueño, alias el Conde de Lemos, en una carta que dirige a Juan Francisco Balega, el famoso Cabezón Balega, alias Máximo Fortis, ¿no? Valdelomar le dice, entre otras cosas, que nunca terminaremos de agradecerle el gran favor que nos ha hecho, porque antes del advenimiento valdelomariano, aquí, dice Valdelomar, no había propiamente hablando un mercado de escritores, un mercado para sus obras. Aquí los únicos mercados que había eran el mercado central, el mercado del Baratillo y el mercado de la Concepción.
pero un mercado, no. Entonces yo me di cuenta de eso, dice, y mediante la técnica del poseur, ¿no? Iniciando cosas insospechadas y que deslumbraban, entonces logré algo que no se había logrado antes, y es que se fijaran en mí. Entonces se fijaron en un gran escritor, dice Valdelomar, siempre tan modesto, ¿no? Entonces a partir de ese momento comenzaron a leer las obras de los autores, comenzaron a discutir las obras, en fin, ¿no? Pero eso se debió a mi iniciativa, y repito, dice Valdelomar, es algo que tendrán siempre que agradecerme. Bueno, cuando yo hago una retrospectiva de tu obra en cuanto al ambiente, yo digo, bueno, aquí ya había un ambiente para las obras de arte, o sea, estoy recordando, y también sin duda tú lo vas a recordar, ¿no?, que antes de la década de 1970 no había aquí prácticamente, ¿no?, un mercado para las obras de arte. Y yo recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado en este mismo canal, en nuestro programa, a Ivonne Briceño, que tenía a su cargo una galería pequeña pero muy activa, ¿no? Y eran las pocas galerías que había en Lima, ¿no? Creo que ya no funcionaba la del Instituto de Arte Contemporáneo, me parece, ya no. Y entonces había poco movimiento. Que a mí me contaron por entonces, para que veas tú, y ella misma me contaba, por ejemplo, cosas como la siguiente. Te paso la noticia, me decía, por ejemplo, que ahora ha subido la cotización de un Dávila. Ahora se puede pagar por un cuadro de Alberto Dávila, pues hasta 15.000 soles. ¿No? Entonces me daba a mí no sé qué, no, pero sí, pero por al Dávila le digo, pero él fue mi profesor de colegio de dibujo, ¿no? A principios de los años 50, ¿no? Entonces, que se llegue a pagar eso después de 30 años. Entonces recordé al punto, y creo que no sé si lo comenté, pero bueno, recordé que cuando yo entrevisté en el año 72 a Tilsa, ¿no?, me causó muy grata impresión, al margen de su obra, ¿no?, que sin duda es valiosa. Y recuerdo, ¿no?, que ella me contaba y me decía, mi marchand es Reinaldo Luza, ¿no? Y fíjese lo que me ha dicho, ¿no? Oye, Tilsa, le ha dicho, ¿tú te consideras menos que Guayasamín? Entonces, ¿por qué no vas a cobrar lo que te estoy diciendo que cobre? Guayasamín por cualquier cosita te cobra $50.000 para arriba. Y tú estás tan temerosa de que te parece mucho. Y no cobra también, porque tú eres menos que Guayasamín. Entonces, para los artistas nacionales, pues no era pues casi un atrevimiento, ¿no? Cobrar precios internacionales, ¿no? Así es. ¿No? Entonces se consideraban menos, no sé. Y esa era la situación, repito, claramente hasta los años 70. Entonces, en resumen, lo que quiero manifestarte es si es correcta mi apreciación de que ese ambiente artístico, principalmente limeño, ¿no?, corresponde a una época posterior a la década del 70, o es anterior, ¿cómo es? No, definitivamente ese ambiente es anterior. Allá por los años 50 surge una galería San Marcos, que el doctor Tello, que de una oficina, de su oficina de abogado, él hace una galería, ¿no? Después viene la Galería Lima, que está al lado del Cine San Martín, ¿no?, que la puso Moncloa, ¿no? Y después aparece el IAC. Entonces entonces los pintores no podían vivir de la pintura, eran muy pocos. Entonces nos encontramos que Juan Manuel Ugarte, que Ricardo Grau, que Chispe Sassin, que Springet, todas estas grandes figuras eran profesores en la escuela porque de eso tenían que vivir, ¿no? Y otros vivían, digamos, de dibujantes en agencias publicitarias. Pero era muy limitado, Y entonces, y con el final de los 60, ahí, digamos, con la desaparición, yo diría, de Cérvulo, digamos, se acaba la bohemia de la pintura en el Perú, de la gran bohemia. Y ya empiezan a surgir
a mediados de los 70 nuevas galerías, ¿no? La Ivonne Briceño, la que yo puse, bueno, ya estaba la Galería 9 de gran prestigio, ¿no? Pero aún así, digamos, la Galería 715, pero aún así, digamos, habían más pintores que galerías, no se daban abasto, ¿no? Entonces, y eso es algo que está sucediendo hoy en día, de que hay 3 centros importantes, la ENSABAP, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, ¿no? Y que es estatal. Después hay la Facultad de Arte de la Católica, ¿no? Y después otro más que se me da en este momento, Corriente Alterna, ¿no? Pero y aparte de las escuelas que hay en provincias. Entonces se está produciendo una gran cantidad de artistas, ¿no? Y que no pueden ser asumidos por el mercado nacional. Están indicando que debemos quedar acá, un alto en el camino y ya regresaremos.